Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro encuentro nuestro de los webinars, hoy lunes 19 horas. Y estamos llegando al final, ¿eh? Falta uno más, este es el anteúltimo encuentro, con un tema para nosotros muy, muy importante, movilizante, sobre el tratamiento de la depresión resistente en el consultorio, desde ya. Y para hoy sumamos, bueno, ustedes ya la conocen, a la doctora Belén Automuro. Ella es médica clínica, geriatra, trabaja con nosotros hace muchos años y obviamente ella tiene, ay, nunca supo, sé bien, ¿cómo decide, cómo es tu título de Psicogerontología. psicogerontología? Así que bueno, le encanta este tema, sabe un montón, así que vamos a tratar de utilizar estos minutos para aprender un montón también. Entonces, hagan las preguntas que quieran, los comentarios. Aquí abajo va a aparecer un mail donde ustedes pueden mandar preguntas, comentarios que nosotros los vamos a contestar. Y por otro lado, los que quieran luego recibir tres preguntitas choice para así obtener un certificado de asistencia a este webinar, lo van a tener. Bueno, sin más, empezamos. Belén, te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias por la invitación, Marce. Esta charla vendría a ser un complemento después de todo lo que dijo Maxi, que está fantástico, que es el tratamiento inicial de la depresión. Así que, por supuesto, hay muchas cosas que yo no voy a repetir. Sí voy a decir un par de cosas que me parece importantísimo que las tengamos en claro como puntos clave, ¿sí? La charla esta es qué hacemos cuando una depresión es resistente, pero ¿cuándo una depresión es resistente? Empecemos a charlar por ahí, ¿no es cierto? ¿Cuándo llegamos a ese concepto? ¿Y qué tenemos que hacer para poder diagnosticar? Sabemos que la depresión es un trastorno psiquiátrico incapacitante y frecuente en la edad adulta asociado a mayor mortalidad y discapacidad funcional. Esto ya lo tenemos claro. Esto ya es algo que sabemos, que lo hemos escuchado varias veces, y en los cuales todos los médicos de atención primaria tenemos que tener la capacidad de verlo, de diagnosticarlo y por lo menos hacer un comienzo de tratamiento efectivo con conocimientos básicos. Sabemos que hay riesgos para la depresión y es súper importante que tengan en cuenta, y por qué repito los riesgos para la depresión, porque si una depresión solamente tratamos el síntoma depresivo y no todo lo que está alrededor, el tratamiento obviamente va a ser inefectivo. Sabemos que el sexo femenino es más frecuente, el aislamiento social, la viudez, el divorcio o estado de separación marital, las enfermedades médicas asociadas, crónicas en general, enfermedad médica incapacitante reciente, la polifarmacia, el nivel socioeconómico bajo, el dolor crónico, los trastornos del sueño, principalmente el insomnio, no tanto la hipersomnia, el abatimiento funcional o la pérdida funcional, el duelo económico o familiar, el deterioro cognitivo, la institucionalización y la dependencia a alcohol, benzodiazepinas, etcétera. En esta diapo es muy importante en el sentido que tenemos que abarcar también el problema de las enfermedades médicas incapacitantes, de la polifarmacia, cosas que pueden ser un poquito más sencillas. El nivel socioeconómico bajo es más difícil, ¿eh? Y el tema, como dice acá, el aislamiento social o la soledad también es complejo. O sea, cómo involucra a diferentes eh, eh, personas del ámbito de la salud, o sea, no solamente médicos, ¿no? O sea, como para el gran desafío que tratarlo. Así que me parece súper importante esta diapositiva en el contexto de abrir bien el abanico en el momento del manejo.
Totalmente, es fundamental tener en cuenta todas estas variables porque son la forma también que vamos a tratar de encarar un tratamiento. Sabemos que la depresión en el adulto mayor puede ser un continuum, que nosotros tenemos que ir viendo cómo se interrelaciona y cómo se alimentan unos con otros. En general va a haber estresores, como enfermedades crónicas, dijimos recién, problemas familiares, eventos vitales. También vamos a sumarle los problemas físicos, insomnio, dolor, baja energía, falta de concentración, apetito disminuido. Esto nos va a llevar a un trastorno en el comportamiento también, un aislamiento social, hacer menos actividades, a ser menos productivo en el día, a tener falta de iniciativa. Y esto también nos lleva a los pensamientos y sentimientos que nos juegan en contra, que es el pensamiento negativo, la baja autoestima, la tristeza, la desesperanza. Entonces, con esta diapo vemos como todo es un círculo vicioso en el cual nosotros tenemos que tratar de incidir para que se corte esa flechita que va y viene y podamos ir tratando de ayudar a este paciente con los trastornos que lo trajeron al consultorio. Belén, una cosa, un pequeño detalle, ¿eh? Que me parece interesante y que me vino y me sale de golpe, ¿eh? El autor, donde dice adaptado de Jürgen, Jürgen es en la J. Bueno, él es un psiquiatra de origen alemán que por lo menos hace unos años, cuando en un momento yo lo conocí, estaba en Seattle, que fue el que hizo un programa que se llama Impact, que fue nuestro, digamos así, nuestro origen del programa de depresión en EFA, y eso fue a partir de los trabajos de él, así que, bueno, muy, muy lindo ver esta, esta diapo y ver que la escribió él. Esta diapo a mí me encanta, me parece que es muy clara, y es donde tenemos que tener en claro todos los puntos para ver cómo trabajar. Y bueno, y no todo es casualidad, Marcelo, por Dios. Obvio, 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 y una cosa lleva a la otra, fíjate las flechitas que van y vienen, ¿eh? Es Está todo fantástica. relacionado, está Sí, todo sí, sí. relacionado. Ujú. Bueno, ¿qué consecuencias vamos a tener en la depresión del anciano? Volvemos al aislamiento social como causa y como consecuencia. Exacto, estaba justo pensando, mira, ya sentamos, tenemos esa, ya estaba pensando en lo mismo, mira qué bárbaro, genial, La soledad, dale, por dale. supuesto, la baja calidad de vida, el incremento del uso en los servicios de salud, deterioro cognitivo, el riesgo de cronicidad si no hacemos un tratamiento adecuado, mayor riesgo de eventos vasculares y de morbimortalidad global, riesgo de pérdida funcional e incapacidad, o sea, progresar en eso, y un alto riesgo de suicidio. Entonces vamos un poquito más a lo que nos lleva a este tema. Sabemos que muchos pacientes que presentan inicialmente depresión mayor unipolar, esto quiere decir que no es una enfermedad bipolar o que no se ha constatado que el paciente haya presentado episodios maníacos o hipomaníacos, sabemos que una gran cantidad de pacientes no se recuperan después de un tratamiento inicial, ¿sí? Un estudio observacional, que después lo voy a contar un poquito con más detalles, pero algunos puntos nomás, que fue prospectivo, mostró que de 3.671 pacientes ambulatorios que fueron tratados con citalopram dosis máxima, solo el 37% logró remisión. Ojo que estamos hablando de la intervención farmacológica solamente. Y venimos hablando de un montón de otras cosas que también tenemos que tener en las variables, ¿sí? En general, se sabe que los pacientes que fracasan en su tratamiento inicial a menudo no van a responder a los ensayos posteriores. Esto nos va a llevar a mayor utilización y costos de atención médica y en general, cuando esto no se logra restablecer, sacar o curar la depresión, el curso de esta depresión va a estar marcado por un cuadro de depresión crónica, un deterioro del funcionamiento psicosocial crónico, una mala salud general como percepción y como realidad, y un aumento de la mortalidad por todas las causas.
Esto es clave, porque si esto sucede, viste, también en trabajos de investigación y toda la cuestión, imagínate en la práctica cotidiana y en nuestro país con los problemas asociados que tenemos. Entonces, Totalmente. lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora, por ejemplo, de una estrategia bien global al margen de la medicación que utilicemos, ¿eh? Porque acá podía haber sido citalopram como podía haber sido otro también, ¿eh? Así que Totalmente, sí, sí, sí. para el Po- caso, ¿no? Ujú. Así que eso es importante tener en cuenta. Y cuando dice remisión, probablemente remisión de por lo menos mejorar más del 50% de los síntomas. Exactamente, ¿Viste? ¿Viste? Así que es exactamente. complejo. Bastante complejo, sí. Y más frecuente de lo que uno supone. Esto es para repasar un poquito cuáles son los criterios del DSM-5 para un episodio de depresión mayor, recordando que tiene que haber 1 o 5 más de los siguientes síntomas durante un periodo mínimo de 2 semanas y que representan un cambio con respecto al funcionamiento anterior, ¿sí? Y al menos uno de los síntomas más importantes o cardinales que son el ánimo deprimido y la pérdida de interés o placer o anedonia, ¿sí? Y después se puede sumar 5 o más de los siguientes. Un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, marcada disminución del interés en placer, o placer en todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día siempre es así, una pérdida de peso significativa cuando no está a dieta o un aumento ponderal importante, por ejemplo, un cambio del 5% del peso corporal en un mes, insomnio o hipersomnia casi todos los días, agitación o retraso psicomotor casi todos los días, ¿sí? Fatiga o pérdida de energía casi todos los días, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva o inapropiada, disminución de la capacidad de pensar o concentrarse o indecisión, pensamientos recurrentes de muerte, no solo miedo a morir, ideación suicida recurrente sin un plan específico o un intento de suicidio o un plan específico para suicidarse, ¿sí? Los síntomas causan angustia clínicamente significativa o deterioro en lo social, ocupacional u otras áreas importantes del funcionamiento. Y el episodio no es atribuible a efectos fisiológicos directos de una sustancia u otra afección médica. A mí siempre me parece importante repasar cuáles son los síntomas que tenemos que buscar en el consultorio. ¿Mm? Qué desafío diagnóstico, porque te pueden dar las dos caras de una moneda. O sea, a ver, que esté muy agitado o que tenga retraso psicomotor, que aumente de peso o que baje de peso, que tenga fatiga o pérdida de energía. O sea, es realmente una definición eh, que resulte difícil en el manejo. Quizás es más sencillo para los trabajos de investigación, pero lo cotidiano resulta por lo menos un poco ambigua en ese sentido. Me parece que estoy de acuerdo con vos, pero lo que es el ánimo triste y la anedonia, y después buscar los otros, ya cuando tenés uno de los cardinales, como que los otros los podés preguntar o por lo menos descartar, teniéndolos en cuenta, no se hace tan complejo. Yo hoy hablé con una paciente que más allá que estuvo internada hace poco, tiene 91 años, vive en su casa con cuidadores, etcétera, y más o menos se había ido de alta bastante bien dentro de la poca funcionalidad que tenía. Ella lo único que podía hacer en casa era crucigramas, pintar mandalas y hacer esto de cartapesta, ¿viste? Eso de papel maché, qué sé yo. Bueno, maculopatía y perdió la vista. La hija me dice, ¿podés hablar con ella? Pues está muy triste, qué sé yo. Y me dice, mira, me dice la paciente, estoy triste porque no tengo ganas de hacer nada, nada me gusta, nada me llama la atención, estoy como triste todo el día, quiero estar en la cama, me da lo mismo si como o no, ¿viste? O sea, era como que ella me estaba relatando todos estos síntomas. Pero también había una cosa súper importante, de la mínima funcionalidad que ella tenía, que era cosas que necesitaba la vista, también lo perdió. O sea, ¿qué herramientas voy a tener yo para ayudarla? Sí, Bastante sí. pocas. Aparte, la maculopatía es una de las afecciones oculares que aumentan muy
A ver, el porcentaje de depresión es altísimo. O sea, Totalmente. quizás más que, a ver, catarata marcada, digamos, ¿no? Pero la maculopatía en sí, así que sí, sí, obvio, 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 estoy totalmente de acuerdo. Los dos síntomas cardinales y después los síntomas que se te van entremezclando por ahí. Exactamente, exactamente. Pero bueno. Bien, cuando pensamos, sospechamos, etcétera, de que una depresión puede ser resistente al tratamiento. La verdad es que no hay un concepto que esté totalmente claro como para decir, esta es una depresión resistente. Entonces, siempre hay varias. Lo que sí tiene que estar claro es que el paciente tiene que haber recibido un tratamiento con una monoterapia, por lo menos, y estos síntomas depresivos no responden satisfactoriamente, por lo menos después de 2 ensayos con 2 drogas distintas, ¿sí? El estudio STAR-D, que es el mismo estudio que yo les conté antes, del 37% de remisión solamente con el citalopram, en realidad hizo un seguimiento de pacientes después de 4 ensayos. Pasa que lo que se vio, que en la medida que hacías más ensayos con una monoterapia, peor te iba. Entonces se empezó a tomar en cuenta que por lo menos con 2 ensayos sin haber logrado remisión sintomática, ya se considera que una depresión es resistente al tratamiento, pero siempre al tratamiento por monoterapia. También se dice depresión de difícil tratamiento. Y esto es los pacientes que tienen alguna remisión, pero no tienen una respuesta suficiente a los antidepresivos. Insisto, seguimos hablando solamente de un tratamiento farmacológico, ¿sí? Que es una de las patas del tratamiento. Y también se habla de una pseudoresistencia cuando que se ha utilizado este término para describir los fracasos del tratamiento, pero esto ya debido a una dosis o a una duración inadecuada de la farmacoterapia o a una falta de adherencia por parte del paciente, ¿sí? Entonces nosotros podemos pensar que estamos haciendo un tratamiento efectivo, pero capaz la dosis no es la adecuada, el tiempo que se esperó no fue el suficiente, o el paciente no tenía una adherencia adecuada a las dosis que se le había indicado. Pero importante este concepto, ¿no? Porque uno puede dejar rápidamente una medicación que podía haber sido de utilidad por cualquiera de los puntos que vos tocas recién, ¿eh? Entonces, o sea, para decir que no que es resistente, obviamente tuvo que haber llegado a una dosis de mantenimiento y por X cantidad de tiempo, probablemente no menor a un mes. Exactamente, exactamente. Entonces, todo eso es algo que hay que pesquisar muy bien para saber si realmente estamos hablando de resistencia o pseudo resistencia. Entonces, la respuesta se va a clasificar, según este estudio que habíamos hablado antes, según la cantidad de mejora desde el inicio en la escala de calificación de depresión que vos hayas usado. Hablan de la escala de Hamilton de depresión, del PHQ-9 y de la escala de Montgomery. Hay que ver, con la misma escala que vos hayas hecho, hayas complementado tu entrevista clínica para decir que el paciente cumple criterios depresivos, la misma escala tenés que usar para ver si hay algún tipo de remisión de síntomas, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que el paciente tiene una mejora menor al 25% de los síntomas, decimos que no tiene una respuesta efectiva, ¿sí? Decimos que hay respuesta parcial cuando mejora del 25 al 49%. Decimos que hay respuesta cuando hay una mejora mayor al 50%, pero menor que el umbral de remisión. O sea, mejora más del 50%, pero no está totalmente libre de síntomas. Y se habla de remisión cuando la puntuación en la escala de calificación de depresión menor o mayor o a la que hayas usado o igual a un límite específico que define el rango normal. Por ejemplo, si nosotros utilizamos la escala abreviada de Yesavage, en donde sabemos que a partir de 5 uno puede tener una sospecha de que realmente el señor cumple criterios de depresión, si el paciente te dio más de 5, te dio 8, y cuando hacemos la reevaluación baja por encima de ese nivel, podemos pensar que tiene remisión total. Y ahí vas viendo los porcentajes según lo vas evaluando.
factores de riesgo va a haber para que una depresión pueda considerarse resistente al tratamiento que se le haya dado? Hay que tener, como dijimos antes, y es algo súper importante, en cuenta los trastornos médicos generales comórbidos, como una enfermedad coronaria, cualquier enfermedad vascular o el hipotiroidismo, cuando hay dolor crónico, cuando hay medicamentos crónicos como glucocorticoides o tratamiento con interferón, cuando hay trastornos psiquiátricos comórbidos, o sea, no una hipomanía ni nada, pero puede ser un paciente con depresión y ansiedad, con trastornos de personalidad, con antecedentes o abuso de sustancias actual, ¿sí? Cuando hay una grave intensidad de los síntomas depresivos, más bien depresivos melancólicos, con anorexia y con abulia, con clinofilia, esos pacientes que no se quieren levantar de la cama. Cuando el paciente tiene pensamientos y conductas suicidas, no solamente el hecho de tener un plan suicida, pero una anorexia total, como hemos tenido internadas en el hospital, una señora que decidió no comer porque ella se quería morir, ¿sí? Eso es una conducta suicida también. Acontecimientos adversos de la vida, un trauma infantil o una discordia matrimonial actual, rasgos de la personalidad del paciente, estos pacientes que tienen baja dependencia de la recompensa, baja extraversión, alto neuroticismo, son estos pacientes que son más bien esquizoides, que tienen tendencia a aislarse socialmente, son personalidades dependientes, con baja autoestima. Edad temprana de aparición de la depresión mayor, cuando es menor a los 18 años los primeros síntomas. Cuando hay episodios depresivos recurrentes, ¿sí? Que puede haber sido un primer episodio siendo muy joven, después tuvo una remisión y tuvo varias recaídas posteriores. O cuando, sumado a todo esto, el paciente tiene una crisis vital actual, como una pérdida del empleo o un bajo nivel socioeconómico, que lo volvemos a repetir como causa importante, pero como muy difícil para nosotros poder interceder justo en ese factor de riesgo. Esta es otra que puede ser que en un momento vos lo charlaste anteriormente, un cuadro bipolar también. O sea, tenés que tenga otro diagnóstico en realidad y que a uno se le haya pasado y que la evolucionó, como pensar, porque es otra de las cosas, vos lo tenés y decís, uy, tendrá otra cosa, y decís, o sea, que no mejora y que te es difícil tratarlo, y donde también a veces uno piensa hasta también en la consulta con el especialista, en el sentido de decir, bueno, a ver si uno está pensando en un diagnóstico correcto. Totalmente, pero personalmente creo que para nosotros es importante tener claro qué parámetros tenemos que ver para ver si es una depresión resistente y por supuesto tiene que ser visto por el especialista, porque hay cuadros que tienen tal severidad que no es para un consultorio de atención primaria, ya es un consultorio para un especialista y un seguimiento. Pero es bueno tener los conceptos claros, ¿sí? Para no quedarnos con un paciente que en realidad necesita otro tipo de tratamiento o capaz ampliar el diagnóstico, etcétera. Bueno, hay patogénesis relacionada, la verdad, esto es chino básico en la mayoría de las cosas. Yo traté de poner los puntos principales sin irnos a los ejemplos específicos, pero les puse abajo toda la bibliografía por si alguien quiere ir más profundamente. Pero a mí me interesa que sepamos cosas muy puntuales. Punto 1, dentro de la patogénesis siempre va a estar el factor genético, ¿sí? Sí se sabe que factores genéticos pueden afectar la respuesta a los antidepresivos al influir en la distribución y el metabolismo de los fármacos, en las concentraciones séricas y cerebrales de los fármacos y en las moléculas diana, ¿sí? Hay personas que son no respondedoras y eso lo traen de fábrica. También resonancias y tomografía por emisión de positrones, estudios de imágenes, han mostrado que puede haber anomalías funcionales en pacientes con depresión resistente a nivel de corteza prefrontal, circunvolución cingulada subcallosa, circuitos cortical talámicos y redes de sustancia blanca cortical límbica cerebelosa. Y también se vio por este medio
que puede haber anomalías estructurales con disminución del volumen de estructuras de materia gris frontal, temporal y límbica, disminución del volumen de materia gris del putamen y anomalías microestructurales de la sustancia blanca. También se habla de anomalías metabólicas del líquido cefalorraquídeo en la mayoría de los pacientes que han sido diagnosticados con cuadros resistentes, y el más común fue la deficiencia de folato cerebral sin que haya un déficit de ácido fólico a nivel periférico. También se sabe que procesos inflamatorios o autoinmunes en general pueden disminuir la respuesta al tratamiento con antidepresivos por vía oral. Espectacular, como la resonancia, la imagen en sí es un biomarcador. O sea, ese paciente que tiene un montón de lesiones vasculares, leucariosis y todas esas cosas, sabés que tiene alta chance de ser resistente. O sea, y más si tiene el componente de apatía. ¿Viste? Totalmente. Entonces, con más razón Exactamente. todavía, ya sabés de antemano que va a ser complejo. Totalmente, sí, sí. Que vas a necesitar no solamente tu tratamiento, lo farmacológico y lo que puedas indicar, sino que ya hablar de la interdisciplina para el tratamiento de estos pacientes. Bueno, entonces, los principios generales y los problemas que intervienen en el tratamiento de la depresión resistente en los adultos son la confirmación del diagnóstico, la comorbilidad, la adherencia al tratamiento por parte del paciente, las estrategias de tratamiento que vamos a hacer, el manejo de la atención inespecífica, la duración del ensayo farmacológico adecuado y la recomendación. ¿Qué quiere decir todo esto? Primero vamos a confirmar que sea una depresión resistente, no una pseudoresistencia. Después, ¿qué otros factores médicos, psicosociales, farmacológicos, etcétera, acompañan a este paciente? ¿Qué adherencia histórica tuvo al tratamiento previo? ¿Qué otras estrategias se nos van a ocurrir a nosotros para empezar a tratar a este paciente? Lo que tiene que ver con el manejo de la atención inespecífica es de las otras patologías que tenga el paciente, no específicamente con la depresión, pero también tener injerencia en eso. Por supuesto, una duración adecuada del tratamiento antes de tomar decisión de que es no respondedor, y la recomendación de todo lo que tiene que hacer el paciente por sí mismo para mejorar su cuadro global. Siempre, y está buenísimo esto porque es muy fácil, nosotros si tenemos la sospecha de que el paciente tiene una depresión resistente, tenemos que hacerle unas preguntas muy concretas para saber si estamos realmente ante un paciente que necesita cambiar el tratamiento, cambiar la forma de encararlo, sumarle una medicación, etc. Entonces vamos a hacer preguntas sobre eficacia, duración y dosis. Es EDD, así se llama en inglés, nada. Y así podemos determinar resistencia al tratamiento de cada antidepresivo utilizado. Fíjate que son preguntas súper fáciles. Por ejemplo, de la eficacia le vamos a preguntar, ¿usted cree que lo ayudó en algo la medicación? Si la respuesta es no, sí, es porque no le hizo nada. Y en caso afirmativo, le seguimos preguntando, ¿cuánto te ayudó? ¿Sí? ¿Sentiste que estabas un 50% mejor? Si es afirmativo, quiere decir que hubo una buena respuesta al tratamiento. Si te ayuda un poco, o sea, entre un 25 y un 50% mejor, ahí hablamos de una respuesta parcial. Y si la respuesta es no, hablamos de una depresión resistente. Si vemos la duración que le preguntamos al paciente, preguntamos, ¿durante cuánto tiempo tomaste el medicamento? Si el paciente no está seguro, vamos a indicar lo siguiente. ¿Dirías que estuviste durante al menos un mes de tratamiento? ¿Qué pasa más allá de eso? Digamos, al menos a los 2 meses. Cuando pasaste el mes de tratamiento, a los 2 meses, ¿cómo te sentías? ¿Fue más largo que eso la duración de tu tratamiento? Esto debería dar una buena estimación de la idoneidad del periodo de tratamiento, ¿sí? Ver si lo sostuvo 1 mes, 2 meses o 3 meses y qué cambios notó el paciente en la medida que sostuvo el tratamiento todo ese tiempo. Y también la dosis. ¿Recuerda qué dosis tomaste? Si el paciente no está seguro, hay que preguntar, ¿tomabas una pastilla al día? ¿Le aumentaron la dosis en algún momento?
esto va a dar una idea si el paciente se quedó con la dosis inicial o si recibió una dosis más alta. Muchas veces nos pasa que los pacientes, vos le indicás un aumento de dosis, los citás y nunca aumentaron la dosis y te dicen estoy igual. Y todavía estamos en una dosis infraóptima. Entonces muchas veces uno dice, no, no es que no responde, el paciente no lo aumentó, por lo que quieras, por miedo, porque no lo entendió, porque está cara la medicación y dos cajas por mes y es un montón, etcétera. Por eso hay que pesquisarlo muy bien. Está buenísimo esto. Me llama la atención que está todo en pasado. Es como que si él ya no está tomando la medicación. ¿Entendés? Porque dice, recuerda que dosis tomabas una sola pastilla, como todo, que, a ver, para saber si realmente lo que tomó, yo a veces agrego una cosita que me parece interesante. Entonces, cuando quizás el paciente tiene una respuesta parcial a la medicación, y todavía hay muchas cosas no farmacológicas para hacer. Solamente lo que le digo a los pacientes que para saber realmente que hasta dónde él está puesto, lo vamos a saber cuando lo deje la medicación, porque lo deja y se va a poner peor. Entonces, a veces esa respuesta parcial o el paciente lo minimiza obviamente porque quiere más, quiere estar mejor, o sea, en su respuesta. Pero para nosotros es un punto que es clave a la hora de intentar aumentar la dosis de la medicación. No sé si estás de acuerdo. O sea, si mejoró un poco, tenemos que seguir. El tema es si no mejoró nada. Entonces vos empezaste con una baja inicial, la aumentaste un poquito y pasaron, entonces no mejoró nada. Obviamente uno está también repensando todo esto. ¿Viste? Repensando todo esto. No, sí, totalmente. Y aparte, en general, yo tengo la costumbre de explicarle al paciente que si tiene un cuadro de este tipo, que ya viene crónico, solamente con el tratamiento farmacológico no vamos a ir a ningún lado, porque exactamente, dejamos la medicación y si vos no cambiaste todo lo no farmacológico, vamos a volver a caer en el pozo. Y que cada recurrencia es más difícil de tratar, obviamente. Totalmente. Uh -huh. Bueno, entonces, decidimos que el paciente puede tener una depresión resistente. Entonces vamos a confirmar el diagnóstico de depresión mayor unipolar y descartamos lo otro que ya estuvimos hablando, que sea bipolar, que tenga otro trastorno, ¿sí? Preguntar sobre características psicóticas, porque muchas veces uno se queda con que es una depresión unipolar y de pronto se desayuna que el señor había empezado con algún delirio, con alucinaciones, o que tenga alguna idea o comportamiento suicida. Esto hay que preguntarlo. Esto hay que preguntarlo. Forma parte de la evaluación. El historial de medicación, ya hablamos antes, glucocorticoides e interferones se asocian con síntomas depresivos. Entonces esto hay que preguntarlo. Actualmente hay en la guardia, porque no está internada en piso todavía, una paciente mía que por un dolor crónico se ponía corticoides, se ponía corticoides, se ponía corticoides. Entonces hizo una insuficiencia suprarrenal, la operaron de su columna, que era el origen de su dolor crónico, y después ella no siguió su tratamiento para su insuficiencia suprarrenal, por lo cual su cortisol plasmático era bajísimo. Entonces la señora ahora está internada por síndrome de fatiga crónica, dolor crónico, anedonia, clinofilia, etcétera, y es una paciente que aparte de todo no puede recibir inhibidores de la recaptación de serotonina porque hace hiponatremias graves. Graves, te estoy hablando 110 de sodio. Y el tratamiento de ella era con corticoides. Vos fíjate lo importante que es todo eso. Otra cosa a descartar son los trastornos psiquiátricos comórbidos, que ya hablamos, como la ansiedad, las sustancias y los trastornos de personalidad. Y por supuesto, el historial de tratamientos previos, tipo, dosis, duración, beneficio y daño de cada tratamiento anterior. Tenemos un montón de pacientes que no, yo ya tomé eso, me daba náuseas, me daba mareo, me daba inestabilidad, me daba vómitos, no me hacía nada, me daba sueño, no me dejaba dormir. Todo lo que se te ocurre y muchas veces con el mismo grupo farmacológico de tratamiento. Y eso es súper importante porque si vos vas a encarar un tratamiento nuevo o vas a aumentar o darle otra medicación, tenés que tener bien en claro qué tomó, cuánto tiempo, qué dosis y qué efecto adverso tuvo al respecto. Buenísimo, buenísimo esto. Quizás uno agregaría, a ver, que no sea el comienzo de una demencia, también que empiece con un trastorno de conducta antes de lo cognitivo puntualmente y
y que también sea difícil por eso, ¿no? O sea, como para tenerlo también en mente. Por supuesto. Bueno, lamento, lo intenté con toda mi alma traducirlo al castellano, pero la verdad que es bastante fácil, es un algoritmo que está buenísimo, porque en realidad lo que en todos lados figura es que si vos ya estás seguro que es una depresión resistente, que no responde a tratamiento por monoterapia, vos vas a tener opciones, ¿sí? Vas a tener opciones que tienen que ver también, y lo hablas con los pacientes, si vos querés ver o qué preferís, ¿sí? Que sigamos con la misma medicación, que sumemos otra medicación, que sumemos 2 antidepresivos, que agreguemos un antipsicótico. Entonces, eso deberíamos ser capaces de hablarlo con el paciente hablando de los potenciales efectos adversos y de los riesgos. Por eso es que tenemos que comprometer al paciente y al familiar si nosotros vamos a encarar un tratamiento de la depresión resistente, ¿sí? Entonces, empezando con el primer cuadrito que dice, si el tratamiento inicial de la depresión unipolar leve a moderada consistió en un inhibidor de la recaptación de serotonina en dosis suficiente, le preguntamos al paciente. Si sí respondió, seguimos en el tratamiento, no nos importa. Si no respondió, nosotros podemos sugerir aumentar el antidepresivo y lo que me llama la atención acá, que es el último algoritmo que salió porque es de este año, dice que tendríamos que plantearle la psicoterapia o, no y, o una segunda droga en base a la preferencia del paciente y la disponibilidad que tenga, ¿sí? Yo siempre tuve como concepto que una depresión, lo ideal no es solamente empezar un tratamiento farmacológico, sino a la par algo psicoterapéutico, que es bastante útil. Pero acá lo ponen como que vos le planteas o una segunda droga o la psicoterapia. Entonces, si el paciente concuerdan que va a ser psicoterapia, podemos hacer la terapia conductual cognitiva, que vendría a ser la más efectiva. Si con un solo fármaco y la TCC, la terapia conductual cognitiva, hay buena respuesta, se sigue con el mismo tratamiento. Si no se logra una remisión de los síntomas, vamos a cambiarlo a otro tipo de tanto psicoterapia, o sea, cambiar, en vez de hacer una terapia conductual cognitiva, hacer una terapia interpersonal o psicoanalítica o una psicoterapia psicodinámica. ¿Sí? Son especificidades de las terapias que, bueno, nos superan. Entonces, si el paciente responde, como siempre, acá seguimos, vamos a seguir con el mismo tratamiento. Si el paciente no responde, vamos a hablar de esta psicoterapia y le vamos a agregar una segunda droga, ¿sí? A su tratamiento inicial en dosis efectiva y máxima, vamos a agregar una segunda droga, ¿sí? La elección va a depender de, otra vez el paciente, si va a priorizar la eficacia o la tolerancia. Si el paciente prioriza la eficacia, lo ideal es agregar a un antidepresivo un antipsicótico de segunda generación. Si acá respondemos bien, ¿sí? Hacemos el mantenimiento, y si no, cambiamos a otro antipsicótico de segunda generación y vamos viendo la respuesta del paciente. Si responde estamos bien, si no, nos podemos plantear de agregarle litio. ¿Sí? Mira, estamos hablando de litio en teoría en una depresión que no es bipolar, es unipolar. Si se responde bien, continuamos, y si no, por supuesto, esto lo tiene que estar tratando un especialista, súper especialista, para poder hacer un tratamiento con muchas otras opciones y en la cual ya se está planteando diferentes antidepresivos que uno no maneja probablemente y la estimulación magnética transcraneal, que es la terapia electroconvulsiva, ¿sí? Ahora, esto era si agregábamos un antipsicótico de segunda generación, perdón, porque primábamos la eficacia. Si prima la tolerancia, esto es decisión del paciente, en vez de agregarle un antipsicótico de segunda generación, le vamos a agregar un antidepresivo de otro tipo, de otra clase, de otro lugar donde actúe al que ya tenía de base. Por ejemplo, y el más frecuente es el bupropión, pero también puede ser la mirtazapina. Si el paciente responde bien, seguimos igual, y si el paciente no responde bien,
a un segundo antidepresivo, se puede plantear cambiar este segundo antidepresivo por hormona tiroidea. Triodotironina es lo más frecuente. Si responde bien, fantástico. Si no, volvemos a esto, que es referirlo al especialista, psicoterapia, terapia electroconvulsiva. Bien, estos serían los pasos más o menos para el tratamiento de la depresión resistente. También podemos hablar, y acá se habla también de los tipos de antidepresivos que se pueden sumar, porque si un paciente adulto que tiene una depresión moderada, unipolar, ¿sí? que se recibe inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿sí? y que no responde adecuadamente, ¿sí? Las opciones de cambio, si vos recibís un IRS clásico, citalopram, sertralina, podés plantearte cambiarlo por algunos de los que son duales. Desvenlafaxina, duloxetina, levomilnacipran, milnaciprano, venlafaxina, dosis mayores de 150 miligramos, que ahí es una dosis dual. ¿Sí? Eso es lo que te plantea acá. Por supuesto, si sí responde, seguimos igual, y si el paciente no responde tampoco a los duales, vamos a utilizar antidepresivos atípicos como bupropión o mirtazapina. Pero fíjense que acá estamos hablando de cambiar el antidepresivo, o sea, no de adosarlo como dos drogas, sino como una nueva droga, el bupropión o la mirtazapina, ¿sí? Si sí responde, está todo bárbaro, y si no responde, ¿sí? Plantea, cosa que en adultos mayores a nosotros nos da como mucho miedito y no haríamos, cambiar el antidepresivo a un tricíclico de tipo imipramina, nortriptilina o desipramina. ¿Tá? Por supuesto que si responde está todo bárbaro, y si no, habría que discontinuar el tricíclico, esperar 2 semanas y empezar con IMAOS. Fíjate los planteos que se hacen de tratamiento solo con antidepresivos, no utilizando otra familia de psicofármacos, para tratar la depresión resistente. Es interesante que independientemente de la medicación que elijas, a medida que vas pasando en la escalera para abajo, digamos, la chance de éxito es menor. Sí, totalmente. Y eso es lo que O dice sea, el ese estudio que mostré al 37, principio. claro, ese 37 que mostraste inicialmente en las Exacto. diapos, después va bajando cada vez menos. Ahora te voy a mostrar. ¿Cuáles son las elecciones de tratamiento que habíamos hablado recién de adosar una segunda droga al tratamiento monoterápico inicial del paciente? Como dijimos antes, antipsicóticos de segunda generación, litio, un segundo antidepresivo de una clase diferente o hormona tiroides, ¿sí? De los antipsicóticos de segunda generación, basados en evidencia de beneficios y daños, los que están principalmente indicados son el aripiprazol, risperidona, quetiapina, brexpiprazol y con menos frecuencia cariprazina, ciprasidona o olanzapina. ¿Por qué con menos frecuencia esto? En general, todos los estudios muestran como los más efectivos el aripiprazol y el brexpiprazol. La risperidona, la quetiapina y la olanzapina se trata de no indicar por los efectos adversos a largo plazo, ¿sí? Porque estamos hablando de dosis de quetiapina altísimas. En algunos estudios se habló de 300 miligramos de quetiapina. La risperidona, si le damos dosis altas a adultos mayores, tiene efectos extrapiramidales imposibles. La olanzapina, también en dosis altas y en forma crónica, puede traer trastornos metabólicos muy importantes en los adultos mayores, aumento de peso, bla, bla, bla. Entonces, lo ideal es o el aripiprazol o el brexpiprazol. Los múltiples ensayos que se están haciendo y se han hecho demostraron que el tratamiento adyuvante con diferentes antipsicóticos puede ser eficaz para la depresión unipolar no psicótica que no respondió a la monoterapia con antidepresivos, y esa es la conclusión de todos los estudios que estuve leyendo. Sí, ya tuvimos una charla
que la dio Yamila. Por ejemplo, la utilización del brexpiprazol en la agitación del paciente con demencia. Ujú, Fue aprobado por la FDA este año. Así ujú. que son de los nuevos que tenemos que acostumbrarnos, ¿no? A empezar a Exactamente. utilizar nuevos medicamentos que encima tienen comprobación de su eficacia y su utilidad. Así que para tener en cuenta. Para tener en cuenta siempre qué dosis también vamos a usar. El aripiprazol viene de 5 o de 10 miligramos y se habla de empezar con una dosis de 3 miligramos, cosa que no lo entiendo porque no sé cómo vamos a conseguir los 3 miligramos de la pastilla, ¿sí? Pero eso es lo que se adosa. Y el brexpiprazol en realidad viene de 1, 2 y 3 miligramos. Se ha probado con 1 miligramo, pero lo ideal es 2 o 3. Entonces, esto que hablábamos al principio, el estudio START, que es el que más gente juntó y la siguió para ver el tema de la depresión resistente, encontró la tasa de remisión después de cada paso de tratamiento en lo siguiente, y es exactamente lo que vos dijiste recién. El tratamiento inicial, menos del 37%. Un segundo tratamiento, 31%. Tercer tratamiento, 14% y cuarto tratamiento, 13% de respuesta. Obviamente siempre monoterapia, ¿sí? La conclusión es la que dijiste recién. La probabilidad de remisión en la depresión resistente al tratamiento puede disminuir con fracasos sucesivos del tratamiento. Entonces, la depresión mayor unipolar resistente al tratamiento remite después de uno o más ensayos de tratamiento del siguiente paso en aproximadamente el 67% de los pacientes. Sin embargo, la probabilidad de remisión puede disminuir en sucesivos fracasos y la retirada del tratamiento puede aumentar después de cada siguiente paso del tratamiento. Hay que tener mucho cuidado cómo haces el tratamiento y cómo lo planteas. Si el paciente ya tuvo 2 fracasos farmacológicos, no sigas intentando con monoterapia. Y por supuesto, fíjate en todo el resto, porque si no estás haciendo las cosas mal. No se puede intentar una tercera vez con una monoterapia con otra droga porque no va a ser efectivo y hay pruebas al respecto. La verdad que esto lo tenía que poner porque más allá de lo farmacológico, que es medio poco para mí para encarar los tratamientos, hablemos también de la psicoterapia en adultos mayores, 2 palabras. Solamente el 5% de los pacientes deprimidos tienen un tratamiento psicoterapéutico, posiblemente asociado a que se presume que el anciano tiene menos respuesta que el joven. Está claro que el beneficio de la psicoterapia no disminuye por el incremento de la edad, tienen una mejor respuesta a la psicoterapia con baja frecuencia de recaídas y más respuestas positivas que los deprimidos jóvenes. Y no nos olvidemos que el tratamiento farmacológico ocupa solamente una parte del tratamiento. Acordémonos de la psicoterapia, de la terapia familiar y comunitaria, de la alimentación y la nutrición, de la terapia ocupacional, del ejercicio físico y por supuesto también de la terapia farmacológica. Eso es todo, Marce. No, espectacular, espectacular, me encantó. Eh, y bueno, buenísimo porque yo ya estoy tomando cosas para la última charla, que están todos preparándose para terminar el año y me encantó, me parece que fue muy completa cómo tocar los diferentes pasos y nos hace de alguna manera refrescar muchos conceptos que también venimos en estos últimos años, o sea que este es un tema que cada tanto lo vamos poniendo porque nos parece muy importante. Así que bueno, manden las preguntas que quieran, acá va a salir de nuevo en el Zócalo el mail para mandar algún comentario, para obtener las preguntas choice y así luego tener el certificado de asistencia. Y bueno, y a prepararse para estar ahí presentes la próxima semana, que el lunes próximo a las 19 horas tendremos el último capítulo de este año, del 2023. Bueno, muchísimas gracias, Belén. Bueno, un beso enorme, gracias a todos y nos vemos pronto. Chau, chau.